La noche se extendía como un manto oscuro sobre las llanuras del suroeste, silenciosa y vasta, interrumpida solo por el suave respiro del viento que arrastraba el aroma seco de la salvia y el polvo del desierto. Las estrellas, infinitas y brillantes, parecían observarlo todo con su paciencia eterna. En ese escenario ancestral, Ailyn y Taoma se encontraban sentadas frente a una pequeña fogata, cuyas llamas danzaban como si también quisieran participar en el ritual íntimo que estaba por ocurrir. Ailyn, de ojos negros y serenos, llevaba en sus manos 2 brazaletes hechos de cuero trenzado y pequeñas cuentas de turquesa. Los había creado ella misma durante semanas, en secreto, escondiéndose de todos salvo de Taoma. Cada cuenta representaba un pensamiento, uno de esperanza, uno de fortaleza, uno de amor, uno de protección. Taoma, más alta, con una mirada intensa y una presencia que imponía respeto, observaba el fuego con el ceño ligeramente fruncido. No por preocupación, sino por la intensidad de lo que estaban viviendo. Era la primera vez que ambas realizaban un juramento tan profundo sin la presencia de un anciano, un sacerdote o un guía espiritual. Esta promesa era solo de ellas y para ellas. Entre los clanes de Ailyn y Taoma siempre había existido una distancia silenciosa. No eran enemigos, pero tampoco aliados. Su unión representaría algo que no se había visto en generaciones, un puente entre 2 mundos que, aunque compartían la misma tierra, caminaban por senderos distintos. Por eso, mientras Ailyn colocaba los brazaletes sobre una manta ceremonial, sentía un leve temblor en las manos. No de duda, sino de emoción. Sabía que estaban a punto de desafiar no solo las costumbres, sino las expectativas de todos aquellos que dudaban de su amor. Taoma acercó una rama ardiente y delineó un círculo en la arena, símbolo de eternidad, protección y equilibrio. Después levantó la mirada hacia Ailyn, y en sus ojos oscuros vibraba una energía difícil de describir. «Este juramento no será fácil de sostener», dijo con voz firme pero suave. «Vendrán pruebas. Vendrán voces en contra. Y puede que el desierto mismo intente quebrarnos». Ailyn sonrió. Su sonrisa siempre tenía el poder de desarmar a cualquiera, incluso a Taoma. «Entonces dejemos que lo intenten», respondió. «Mi alma ya eligió a la tuya. No hay viento ni enemigo capaz de borrar eso». Ambas se tomaron de las manos. La fogata iluminó sus rostros, y por un instante parecieron 2 figuras talladas en luz pura. Taoma colocó uno de los brazaletes en la muñeca de Ailyn, con un cuidado reverente, como si estuviera tocando algo sagrado. Luego Ailyn hizo lo mismo con Taoma. Una vez completado el gesto, cerraron los ojos al mismo tiempo, como si hubieran ensayado aquel momento toda la vida. En silencio, pronunciaron su juramento. Prometieron protegerse mutuamente más allá del peligro. Prometieron hablar con honestidad, incluso cuando la verdad doliera. Prometieron caminar juntas aunque el camino se quebrara bajo sus pies. Prometieron que nunca permitirían que fuerzas externas, humanas o espirituales, rompieran su unión. Cuando abrieron los ojos, el viento había cambiado. Ya no soplaba desde el norte, sino desde el oeste, el viento de los cambios, el viento de los presagios. Las llamas se inclinaron ligeramente y unas chispas salieron disparadas hacia el cielo como si los espíritus ancestrales hubieran dado su bendición. Ahora, con el juramento hecho y las manos entrelazadas, ambas sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. No podían imaginar lo que el desierto les tenía preparado, pero tampoco lo temían. Juntas, bajo ese cielo eterno, sentían que nada era imposible. El amanecer se extendía como una mancha dorada sobre el horizonte cuando la pequeña caravana inició su marcha hacia el territorio neutral. Los caballos resoplaban suavemente, agitando sus crines oscuras mientras las ruedas de los carros dejaban huellas profundas en la tierra seca. Ailyn y Taoma cabalgaban lado a lado, todavía sintiendo la calidez del juramento de la noche anterior. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando, compartiendo silencios que decían más que cualquier palabra. El viaje, en apariencia sencillo, debía durar solo 2 días. Sin embargo, ambos clanes sabían que la ruta del sur era impredecible, territorio de comerciantes, nómadas, cazadores y oportunistas. Nadie imaginaba el peligro que les esperaba, oculto en la quietud traicionera del paisaje. A medida que avanzaban, el sol aumentaba su intensidad, convirtiendo el aire en una ondulación casi líquida. Ailyn, siempre observadora, notó que no había aves en el cielo. Ni un halcón, ni un buitre. Ese silencio, para ella, era un mal presagio. Miró a Taoma, quien también había percibido algo extraño. Sus ojos se estrecharon. «No me gusta esto», murmuró Taoma, apenas audible. La advertencia llegó demasiado tarde. De repente, un estruendo rompió la calma, un disparo. Luego otro. Los caballos relincharon y se desbandaron.
La caravana estalló en caos. Desde detrás de una formación rocosa, surgieron hombres armados, algunos mestizos, otros forasteros sin rostro, todos ocultos detrás de máscaras de polvo. No eran soldados, sino mercenarios acostumbrados a cazar personas como presas. El ataque fue rápido, preciso, calculado. Aileen alcanzó a desenfundar su cuchillo, pero antes de que pudiera reaccionar, un lazo cayó sobre su torso y la derribó del caballo. Golpeó el suelo con fuerza, sintiendo cómo el aire escapaba de sus pulmones. Intentó levantarse, pero varias manos la sujetaron. Uno de los atacantes, un mestizo de mirada fría, le colocó grilletes en las muñecas. «Esta tiene valor», dijo, arrastrándola sin delicadeza. «El jefe pagará bien por ella». Taoma, al ver a su amada capturada, soltó un grito que no parecía humano, sino animal, visceral. Se lanzó hacia los atacantes con una furia que no sabía que poseía. Su lanza brilló con un destello feroz, derribando a uno de los hombres. Otro intentó acercarse por la espalda, pero Taoma giró con velocidad instintiva y lo noqueó con el extremo del arma. Rugió. Pero por cada enemigo que derribaba, dos más aparecían. No estaban ahí por casualidad, alguien sabía exactamente por dónde pasaría la caravana y a quién buscar. Un caballo descontrolado chocó contra ella y la lanzó varios metros. Taoma cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra una roca. Su visión se volvió borrosa. Escuchó voces lejanas, gritos, pasos, y finalmente el sonido de cadenas arrastrándose. Apenas logró ver, entre parpadeos, cómo levantaban a Aileen y la subían a un carro. Alcanzó a decir a Aileen, pero un golpe la silenció. El carro se alejó levantando una nube de polvo. Cuando Taoma intentó levantarse, una punzada aguda atravesó su costado y las sombras del desierto se cerraron sobre ella. La caravana había sido dispersada, los pocos sobrevivientes huían en todas direcciones. Minutos después, cuando el silencio regresó, Taoma despertó con la boca seca y el cuerpo adolorido. Se incorporó con dificultad, apretando los dientes. No había rastro de los atacantes, solo huellas frescas marcando un rumbo claro hacia el sur. Sabía que Aileen estaba viva, pero también que cada hora que pasara la pondría más lejos. No tenía armas, provisiones ni compañía. Solo la fuerza de su juramento y la furia ardiente que le quemaba el pecho. El desierto había sido testigo del ataque. Ahora sería testigo de la búsqueda desesperada que estaba por comenzar. El sol estaba apenas ascendiendo cuando Taoma, aún mareada por el golpe en la cabeza, obligó a su cuerpo a ponerse de pie. La arena caliente bajo sus manos le recordaba que no tenía tiempo para lamentarse. El ataque había sido brutal, calculado. ¿Y Aileen? Aileen estaba en algún lugar del desierto, encadenada, sola, y quizá ya sin esperanzas. Ese pensamiento encendió en Taoma una llama que la mantuvo firme, incluso cuando sus piernas temblaron. La guerrera apretó los dientes y respiró hondo, tratando de aclarar su mente. Tenía un solo objetivo, recuperar a Aileen. No importaba cuántos enemigos, que tan vasto fuera el territorio, o cuántas heridas sangraran en su piel. El desierto había tomado algo que no le pertenecía, y ella estaba decidida a arrebatárselo de vuelta. Caminó hasta las huellas frescas que se extendían hacia el sur. Apreciaba perfectamente el rastro del carro que se llevaba a su amada. Aunque el viento comenzaba a borrar algunas marcas, Taoma estaba entrenada para ver más allá de la superficie. Recordó las enseñanzas de su abuela guerrera. La arena miente para protegerse del extraño, pero revela la verdad a quien sabe escuchar. Se agachó, pasó los dedos por el polvo, analizó la forma de las marcas, la profundidad que dejaban. «Van rápido», murmuró. «Temen que alguien los siga. Deberían temerlo». Sin armas y sin agua, Taoma sabía que su viaje podía ser una sentencia de muerte. Aún así, comenzó a caminar. Bajo el sol abrasador, cada paso se volvía más pesado que el anterior. La falta de sombra convertía el aire en un horno. Pronto, el sudor dejó de correr, su cuerpo ya no tenía reservas. Pero su voluntad seguía intacta. Después de unas horas, un ruido suave la alertó. Se congeló. De entre unas rocas apareció una serpiente de cascabel, con su cola lista para atacar. Taoma retrocedió un instante, pero recordó que aún tenía un cuchillo pequeño que seguía escondido en su bota. Con un movimiento rápido lo lanzó hacia el reptil, desviándolo antes del ataque. La serpiente se deslizó lejos, derrotada, pero el incidente le recordó que el desierto no era solo calor y arena, era un mundo vivo, despierto y peligroso. El cansancio comenzó a traer delirios. Vio sombras que no existían, escuchó voces que el viento creaba y rompía. En un momento, creyó distinguir la figura de Aileen frente a ella, llamándola con los brazos abiertos.
Su corazón saltó, pero cuando avanzó unos pasos, la figura se desvaneció como humo. Se dejó caer de rodillas, reprimiendo un grito de frustración. Pero incluso en ese estado, su mente se negó a rendirse. Entonces recordó el consejo de su abuela: cuando el desierto quiera quebrarte, respira como si inhalaras la fuerza de tus ancestros. Porque ellos caminaron estas tierras antes que tú. Cerró los ojos. Respiró profundamente, buscando un equilibrio interior. Cuando los abrió, algo había cambiado. Su visión estaba más nítida, su mente más enfocada. Ya no veía ilusiones, solo el camino. Y ese camino seguía hacia Aileen. Siguió avanzando hasta encontrar un pequeño oasis seco, donde solo quedaba un charco turbio. Se arrodilló y bebió lo suficiente para seguir adelante. Allí también encontró rastros, una cuerda rota, una tela desgarrada. Pertenecían a Aileen. Su pecho se apretó, pero esta vez por esperanza, no por miedo. Aileen está luchando, susurró, tocando el trozo de tela con reverencia. Ella también me busca. El sol comenzó a descender cuando Taoma retomó la marcha. Las estrellas emergieron lentamente, una por una, tal como la noche del juramento. Y verlas ahí, acompañándola de nuevo, le recordó por qué seguía viva. No era solo furia lo que la movía. Era amor. Y el amor no tiene límite en el desierto. Aileen despertó con un sabor metálico en la boca y un dolor punzante en la sien. El vaivén irregular del carro hacía que su cuerpo golpeara la madera en cada bache del camino. Instintivamente intentó mover las manos, pero el sonido seco de las cadenas respondió antes que su conciencia. Estaba esposada, sujeta al interior del carro como una mercancía más, menospreciada pero valiosa a los ojos de su captor. El sonido del trote de los caballos, el crujir de las ruedas y el murmullo grave de los hombres que la custodiaban fueron las primeras señales que examinó. Aileen siempre había sido observadora, silenciosa pero calculadora. Sabía que la supervivencia dependía no solo de la fuerza física, sino de la capacidad de analizar, esperar y actuar en el momento exacto. Con la vista nublada todavía por el golpe, distinguió a través de una rendija el perfil del mestizo que la había capturado. Era un hombre robusto, de ojos fríos, acostumbrado a la violencia y a obtener lo que quería por la fuerza. Aileen escuchó cómo hablaba con otro de los mercenarios. «El trato es sencillo», decía el mestizo. «La entregamos cerca del puesto fronterizo antes de que caiga la noche. El jefe la quiere viva. Un apache joven y fuerte vale más que oro en estas tierras». Aileen cerró los ojos por un instante, intentando que la angustia no la venciera. Sabía lo que significaba ese tipo de transacciones: explotación, trabajo forzado, tal vez algo peor. Un destino indigno, una existencia rota. Pero también sabía que Taoma estaba viva. Podía sentirlo. El aire mismo parecía decirle que su amada estaba moviéndose, luchando, respirando en algún lugar del desierto. Ese pensamiento la mantuvo emocionalmente en pie. Poco a poco, comenzó a examinar sus propias limitaciones. Las cadenas eran gruesas, pero el eslabón que unía ambas muñecas estaba ligeramente deformado. Quizá por la fuerza con la que la habían arrojado, quizá por un descuido del captor. El metal rugoso raspaba su piel, pero también representaba una oportunidad. No se apresuró. Fingió agotamiento, incluso sumisión. Se recostó contra la madera, dejando que los mercenarios creyeran que estaba debilitada por el golpe. En realidad, estaba midiendo cada vibración del carro, cada cambio de rumbo, cada pausa en el camino. Una hora después, los mercenarios detuvieron la marcha para revisar las ruedas. Aileen usó ese breve momento para tensar el eslabón debilitado. Sus muñecas ardieron con un dolor agudo mientras lentamente forzaba el metal. No se rompió, pero cedió lo suficiente para darle esperanza. Tenía un punto débil. Mientras los hombres hablaban fuera, sus voces se filtraban entre los tablones del carro. Aileen memorizó rutas, nombres, distancias. Hablaron de un cañón cercano, de un campamento que habían usado antes, de una patrulla que evitaban. La información se acumuló en su mente como un mapa invisible, una brújula que iba a necesitar para escapar, o para resistir lo suficiente hasta que Taoma la encontrara. Cuando el carro retomó el movimiento, Aileen recostó la cabeza en la madera, pensando. Recordó palabras que su madre le había dicho alguna vez. La jaula no hace al espíritu más débil. Solo lo hace más paciente. Sintió un nuevo movimiento del carro. Giraron hacia un sendero estrecho, protegido por colinas. El paisaje rocoso absorbía el sonido, lo que dificultaría cualquier intento de gritar para pedir ayuda. Los mercenarios habían elegido bien. Eran profesionales, no improvisados. Pero Aileen no era una víctima pasiva.
Sacó un pequeño amuleto que ocultaba entre sus ropas un colgante de hueso tallado. Logró desprender un fragmento puntiagudo usando las cadenas como palanca. Era diminuto, pero lo suficiente como para trabajar en el eslabón debilitado cuando el momento llegara. Antes del atardecer, el carro se detuvo otra vez. Los hombres estaban tensos. El mestizo bajó, miró hacia el horizonte y se quejó del viento que empezaba a soplar con fuerza. Algo se acercaba, quizá una tormenta de arena. O quizá Tahoma. Aileen respiró hondo. Ella también estaba lista para luchar. Lista para sobrevivir. La luz del atardecer teñía el desierto de un rojo profundo, como si la tierra misma hubiera sido pintada con fuego. Tahoma avanzaba con pasos lentos pero firmes, luchando por mantener el ritmo mientras la fatiga amenazaba con derrumbarla. El cielo parecía más pesado, una mezcla de nubes y polvo que presagiaba tormenta. Sin embargo, habría jurado que cada ráfaga de viento llevaba un mensaje escondido, un susurro ancestral que quería alcanzarla. En los clanes apaches, los espíritus no eran solo historias contadas alrededor del fuego, eran presencia viva, guía constante, fuerza invisible que acompañaba a los corazones valientes. Tahoma siempre había creído en ellos, pero ahora, sola y herida en medio del desierto, comenzó a sentirlos de una forma distinta, como si el velo entre el mundo físico y el espiritual se hubiese adelgazado. Se detuvo un momento, dejó caer sus rodillas sobre la arena y cerró los ojos. El silencio que la rodeaba era tan profundo que podía oír los latidos acelerados de su corazón. De pronto, algo cambió. El viento dejó de soplar. La temperatura pareció estabilizarse. Era como si el mundo hubiese conteniendo la respiración. Entonces lo escuchó. Un aullido lejano, grave, resonante. No era un lobo. No era un coyote común. Ese sonido parecía provenir desde el propio centro de la tierra, de la memoria antigua de todas las generaciones que la precedieron. Tahoma abrió los ojos y, frente a ella, sobre una duna iluminada por la tenue luz roja, vio la silueta translúcida de un coyote gigantesco. Su forma parecía hecha de polvo dorado y viento. No era un animal real. Era un espíritu guía. El coyote giró la cabeza, observándola directamente a los ojos. Tahoma sintió que algo dentro de ella se encendía, un pulso profundo que no pertenecía al mundo humano. Intentó ponerse de pie, pero el cansancio la venció. De pronto, el espíritu del coyote se desvaneció con el viento, dejando tras de sí una estela luminosa que marcaba un rumbo claro hacia el sur. «Guíame», susurró ella con voz ronca. «Guíame hacia Aileen». Ese fue el momento en que supo que no estaba sola. Que nunca lo había estado. En ese mismo instante, muchos kilómetros más adelante, Aileen sintió algo extraño en el pecho. Estaba recostada dentro del carro, fingiendo debilidad para no levantar sospechas, pero un escalofrío recorrió su piel. Era como si alguien hubiera tocado su corazón desde adentro. Su respiración se detuvo por un segundo, sus manos temblaron ligeramente. Y lo oyó, un eco lejano, un aullido que no provenía del mundo físico. Un sonido tan suave que los mercenarios no lo percibieron, pero lo suficientemente poderoso como para atravesarle el alma. No supo si lo había escuchado con los oídos o con la memoria, pero reconoció el símbolo. El coyote, guardián de los caminos inciertos. Los ancestros estaban despertando. Aileen cerró los ojos y apoyó su frente contra la madera del carro. En la oscuridad de sus párpados, vio un destello. La imagen de Tahoma, caminando entre dunas, herida pero viva. No era una visión perfecta, más bien un fragmento, como un sueño que se desvanece al tocarlo. Pero sabía que era real. Sabía que Tahoma estaba allí afuera, luchando por alcanzarla. Sabía que la distancia entre ambas se estaba estrechando, no físicamente, sino espiritualmente. Y eso le dio una fuerza nueva. Cuando abrió los ojos, ya no era la joven capturada y encadenada. Era Aileen, hija del clan del Viento del Norte, mujer de espíritu indomable, guardiana de su propio destino. Mientras el cielo se oscurecía anunciando la tormenta de arena, ambas, cada una desde su confinamiento y su viaje, sintieron la misma certeza: los espíritus estaban con ellas. No para salvarlas, sino para recordarles que el coraje que llevaban en la sangre no provenía del presente, sino de una línea interminable de antepasados que habían sobrevivido, luchado y amado antes que ellas. La noche cayó. El desierto respiró. Y las almas ancestrales despertaron. La tarde murió de golpe, tragada por un cielo que se volvió de un gris enfermizo. Tahoma sintió como el aire cambiaba, primero un suspiro tenue del desierto, luego un rugido creciente. Las dunas empezaron a vibrar bajo sus pies. Vio cómo el horizonte se nublaba con una cortina marrón que avanzaba a la velocidad de un animal enfurecido. Sabía perfectamente lo que era: una tormenta de arena,
una de las más violentas. No tenía refugio, ni herramientas, ni tiempo para retroceder. Solo podía resistir. Se cubrió el rostro con un trozo de tela desgarrado que llevaba consigo desde la caravana, se agachó y buscó una depresión en la arena, un espacio mínimo donde el viento golpeara con menos fuerza. Pero la tormenta llegó antes de que pudiera terminar de prepararse. En cuestión de segundos, la arena se convirtió en miles de agujas que le mordieron la piel. El viento rugía con un sonido tan feroz que parecía una bestia intentando devorarla. El aire ardía. Respirar se volvía una tarea dolorosa, casi imposible. Taoma se obligó a recordar las historias de su infancia, cuando su abuela le decía: en una tormenta, no luches contra el desierto. Déjalo pasar a través de ti. Relaja tu cuerpo. Hazte uno con la arena. Así lo hizo. Se dejó caer al suelo, apoyándose contra la duna, protegiendo su cabeza con los brazos. Cerró los ojos y trató de pensar en Aileen, en su voz suave, en su sonrisa tranquila, en la promesa que ambas habían hecho bajo las estrellas. Cada recuerdo era un ancla, una raíz que evitaba que el miedo o la desesperación la consumieran. La tormenta duró minutos eternos. Mientras tanto, Aileen también sintió el impacto del desierto desatado. Los mercenarios detuvieron el carro a toda prisa y comenzaron a cubrirse el rostro con mantas gruesas. Gritaban entre ellos intentando coordinarse, pero el viento devoraba sus palabras. El mestizo que la vigilaba abrió la puerta trasera del carro y miró adentro con desesperación. Si la tormenta empeora, perderemos el rumbo. Gritó a alguien fuera. Tenemos que amarrar el carro. La arena entró en remolinos, raspándole el rostro a Aileen. Ella tosió, escupiendo polvo, mientras la madera rechinaba por la vibración del viento. Por un momento, pensó que el carro podría volcar. Las paredes crujían como si fueran a partirse en dos. Pero la tormenta no solo traía caos, también traía oportunidades. Cuando el mestizo abrió las puertas, Aileen notó algo que la electrificó. Uno de los hombres había dejado caer un cuchillo pequeño en la parte inferior del carro, enterrado a medias en la arena que comenzaba a acumularse dentro. Las cadenas alrededor de sus muñecas seguían firmes, pero el eslabón debilitado necesitaba solo un poco más de presión y una herramienta. Esperó. El carro crujió otra vez. Los hombres comenzaron a asegurar las ruedas con cuerdas gruesas. Solo uno quedaba vigilando. Aileen respiró profundamente, calculando el momento perfecto. La tormenta rugía como una bestia salvaje, cubriendo casi cualquier sonido que ella pudiera hacer. En un movimiento calculado, se deslizó hacia adelante, usando su peso para caer sobre el cuchillo. Lo atrapó entre los dedos y, con mucho esfuerzo, lo ocultó debajo de su falda. El guardia no notó nada, estaba demasiado ocupado manteniendo el equilibrio mientras la arena le golpeaba el rostro. Aileen sintió su corazón acelerarse. Tenía un arma. Tenía una salida. Pero no podía escapar en ese momento. La tormenta habría acabado con ella en segundos y la oscuridad era total. Debía esperar el instante correcto. Aún así, el cuchillo era más que un objeto. Era esperanza tangible. Horas después, la tormenta disminuyó tan abruptamente como había comenzado. El viento bajó su furia, dejando tras de sí un silencio pesado y un paisaje irreconocible. Dunas desplazadas, caminos borrados, rocas cubiertas de arena. Cuando el viento se calmó por completo, Taoma levantó la cabeza lentamente. Cada músculo le dolía. Sus labios estaban partidos, su piel lacerada. Pero si estaba viva. Miró alrededor. La tormenta había borrado casi todas las huellas. Casi todas, excepto una línea tenue, apenas visible, que un caballo había dejado. Una dirección clara. El espíritu del coyote la había guiado hasta ese rastro. Se puso de pie, respiró hondo, y siguió. Y al otro lado del desierto, Aileen, con el cuchillo escondido entre sus ropas, también estaba lista. Muy pronto, sus caminos volverían a cruzarse. El amanecer que sigue al enfrentamiento con los bandidos no es un amanecer cualquiera. Para Idiana y Kiona, la luz dorada que cae sobre la arena parece lavarlo todo. El miedo, la incertidumbre, incluso la culpa por haber tenido que defenderse con tanta fiereza. Sin embargo, esa misma luz también ilumina algo nuevo, algo que ambas sienten palpitar en medio del silencio sagrado del desierto. Una fuerza renovada. Una certeza. Una unidad tan profunda que ya no pertenece a palabras, sino al espíritu. Tras dejar atrás el escondite en las piedras y asegurar que los bandidos derrotados no podrán perseguirlas, las dos novias retoman su camino hacia el este. Pero ahora avanzan diferente. Ya no con la urgencia desesperada de quienes huyen, sino con la firmeza de quienes han sobrevivido juntas y han despertado a una verdad más grande que su propio temor. Cada pisada, aunque cansada, tiene un nuevo ritmo.
el ritmo compartido de dos mujeres que comprenden que el destino ya no las está empujando, ahora las está acompañando. El desierto, a primera vista tan cruel, empieza a revelar otra cara. El viento ya no ruge de forma amenazante, ahora parece murmurar nombres, recuerdos, señales. La arena, que antes quemaba sin piedad, comienza a moverse con suavidad bajo sus pies. Y las montañas que dividen el horizonte se vuelven guías silenciosas, casi como guardianes que vigilan su paso. Todo esto crea una sensación extraña pero reconfortante, la sensación de que el mundo natural está reconociendo su resistencia. Aidiana es la primera en notar los pequeños cambios. Ella siempre ha tenido una conexión especial con la tierra, pero ahora esa conexión parece intensificarse. Escucha el movimiento de los insectos bajo la arena, distingue el vuelo de los halcones desde una distancia sorprendente, y puede percibir, casi como una visión, el rumbo que deben tomar aunque no exista un camino claro. Kiona, por su parte, comprende esta sensibilidad de su amada sin necesidad de explicaciones. Confía en ella de una forma casi instintiva, como si el espíritu de sus antepasados hablara a través de las intuiciones de Aidiana. Mientras avanzan, encuentran un hallazgo inesperado. Un pequeño manantial escondido entre dunas que, según los mapas y las historias, no debería existir. El agua brota fría, pura, como si llevara siglos esperando a que alguien digno la encontrara. Las dos mujeres beben, se lavan, respiran profundo, y en ese instante sienten algo parecido a un renacimiento. No es solo alivio físico, es una bendición silenciosa. Un mensaje que dice, no están solas. Junto al manantial, Kiona repara las armas y revisa las pertenencias que lograron rescatar tras el ataque. Aidiana, mientras tanto, prepara medicinas con pequeñas plantas que encontró cerca de las rocas. La calma del lugar les permite hablar de lo ocurrido, no desde el miedo, sino desde la honestidad. Se confiesan lo que sintieron al luchar juntas, la rabia, la fuerza, el instinto feroz que surgió para proteger a la otra. Y también la tristeza de haber tenido que levantar armas cuando su deseo más profundo siempre ha sido vivir en paz. Esa conversación crea un puente entre sus almas más íntimas. Una unión que no nace del peligro, sino del reconocimiento. Del entendimiento de que un amor capaz de resistir al desierto también es capaz de resistir a cualquier enemigo, incluso a los que aún no conocen. Cuando finalmente dejan el manantial atrás, no parten como fugitivas. Parten como dos mujeres que el desierto ha puesto a prueba y ha aceptado. Y con esa aceptación, reciben una certeza poderosa. Lo peor aún no ha terminado, pero tampoco lo mejor. Tras días de caminar por un desierto que parecía interminable, Taoma y Aileen finalmente se reencontraron en un lugar que parecía surgir de los sueños más antiguos, una cueva escondida entre rocas rojizas y arenas movidas por el viento. Para cualquiera que no conociera la tierra, podría haber pasado desapercibida. Para ellas, sin embargo, los ancestros habían guiado sus pasos hasta ese santuario. La entrada de la cueva estaba cubierta por raíces secas y sombras profundas, y dentro de sus paredes el aire era fresco, cargado de un olor terroso que evocaba siglos de historia y rituales olvidados. Al entrar, ambas se tomaron un momento para respirar. La tensión acumulada en días de persecución, tormentas y peligro comenzó a ceder, aunque sus cuerpos aún temblaban por la fatiga. Taoma examinó cada rincón de la cueva, asegurándose de que no hubiera rastros de intrusos, mientras Aileen observaba las formaciones naturales, los cristales y estalactitas, notando cómo la luz del sol se filtraba por pequeñas grietas, creando un espectáculo casi místico sobre las paredes rocosas. Era un lugar de silencio absoluto, pero lleno de vida. El eco de sus respiraciones parecía resonar en armonía con la tierra misma. Se sentaron frente a un pequeño círculo de piedras que Aileen recordó haber visto en una visión durante los días de captura. Sin palabras, ambas comprendieron que ese era el lugar para sanar y reflexionar. Aileen comenzó a desatar las cadenas que aún llevaba en sus muñecas, usando la habilidad que había practicado durante los días de cautiverio. Cada movimiento era un acto de liberación no solo físico, sino espiritual. Mientras las cadenas caían al suelo, Taoma colocó una mano sobre las de Aileen, y la presión suave de su toque transmitió más fuerza que cualquier palabra. «Nunca dudé de que vendrías», susurró Taoma, con voz que mezclaba alivio y amor. Aileen cerró los ojos, dejándose sentir ese momento de conexión profunda. «Y yo nunca dudé de ti. Cada paso que di, cada pensamiento de escape, estaba dirigido hacia ti». Se abrazaron. No era solo un gesto de cariño. Era un acto de afirmación, de certeza de que juntas podían enfrentar cualquier adversidad. La cueva, con sus sombras y sus ecos, parecía bendecir ese abrazo. Incluso el viento del exterior, que golpeaba las rocas y movía la arena, parecía suavizarse al sentir la fuerza de su unión. Durante horas, hablaron sobre lo ocurrido.
Sobre los atacantes, las tormentas, la dureza del desierto y la fuerza que habían encontrado en sus propios cuerpos y en sus espíritus. Compartieron miedos y revelaciones, y en esa intimidad se construyó un entendimiento más allá de cualquier promesa hecha bajo las estrellas. Era un lazo que ya no necesitaba juramentos, se había convertido en certeza. A medida que el sol comenzaba a descender detrás de las dunas, la cueva se transformó en un refugio sagrado. Los reflejos de la luz sobre las paredes les recordaban que no estaban solas, que los ancestros y espíritus de su pueblo las acompañaban y observaban. Cada sombra parecía un guía, cada eco un susurro que les recordaba la fuerza que corría en su sangre. Antes de descansar, Taoma y Aileen recogieron pequeños amuletos y piedras que encontraron en la cueva, colocándolos cerca de la entrada. No eran solo recuerdos. Eran símbolos de resistencia y protección, recordatorios tangibles de la experiencia compartida. Al colocarlos, cada una sintió que algo más grande que ellas mismas las respaldaba, que el desierto, pese a su crueldad, también podía ser aliado. Al final del día, se recostaron sobre la arena fina de la cueva, agotadas pero en paz. La seguridad temporal del lugar les permitió cerrar los ojos y dejar que sus mentes procesaran todo lo vivido. La cueva se convirtió en un santuario, no solo para sus cuerpos heridos, sino para sus espíritus fortalecidos. Allí, en la quietud, entendieron que la verdadera fuerza no reside únicamente en la valentía de enfrentar los peligros, sino también en la capacidad de sanar y apoyarse mutuamente. El desierto seguía rugiendo fuera, pero dentro de la cueva, el tiempo parecía haberse detenido. Las dos mujeres, juntas y protegidas por la tierra sagrada, estaban listas para lo que vendría después. Al despuntar la primera luz del amanecer, Taoma y Aileen se incorporaron con una mezcla de fatiga y determinación. La cueva sagrada les había brindado un refugio temporal y un momento de respiro, pero sabían que su viaje aún no había terminado. La tierra neutral estaba al alcance, pero el camino hacia ella estaba lleno de peligros invisibles, bandidos que podrían haber sobrevivido, territorios inhóspitos y la siempre impredecible fuerza del desierto. Cada paso sería una prueba final de resistencia, astucia y unidad. Mientras avanzaban, la arena se sentía más pesada bajo sus pies, pero cada movimiento estaba impregnado de la energía de su juramento. Sus cuerpos heridos todavía dolían, pero la fuerza que emanaba de la confianza mutua y de los espíritus ancestrales era un motor que ninguna tormenta ni enemigo podía detener. Caminaban lado a lado, observando cada sombra y cada curva del terreno. Nada escapaba a sus sentidos. El desierto, con todos sus secretos y trampas, parecía susurrarles advertencias y al mismo tiempo guiar sus pasos. Aileen llevaba consigo los restos del amuleto que había logrado conservar durante su cautiverio, un recordatorio constante de su resiliencia y de la promesa de que ninguna cadena podía romper su espíritu. Taoma vigilaba el horizonte, asegurándose de que ningún movimiento extraño pasara desapercibido. Habían aprendido a leer el desierto como un mapa vivo. Las marcas en la arena, la posición del sol y las aves en el cielo les ofrecían señales que solo ellas podían interpretar. El viento, que antes había sido una amenaza, ahora se transformó en un aliado. Lo sintieron cambiar de dirección, traer consigo aromas y sonidos que confirmaban su camino correcto. Cada duna superada era un recordatorio de que habían sobrevivido a lo impensable: tormentas, bandidos, soledad y miedo. Cada esfuerzo reforzaba su vínculo y la certeza de que, juntas, podían conquistar cualquier obstáculo. En un punto del recorrido, encontraron rastros de otro grupo humano, huellas recientes que indicaban que algunos de los atacantes podrían haber seguido un camino paralelo. Esta evidencia encendió la alerta, pero en lugar de desesperarlas, les permitió preparar una estrategia. Aileen, con su inteligencia analítica, y Taoma, con su experiencia en rastreo y combate, planearon cómo evitar encuentros peligrosos y cómo utilizar el terreno a su favor. El desierto, que parecía infinito y hostil, se convirtió en un tablero de juego en el que sus habilidades y conocimientos eran las piezas que garantizaban la supervivencia. Con cada kilómetro recorrido, la tierra neutral se acercaba, y con ella, la promesa de seguridad y reconocimiento de su valentía. No se trataba solo de un destino geográfico, sino del reconocimiento de su historia, de su amor y de su coraje ante quienes dudaban de su fuerza. Sus nombres, a lo largo de la marcha, se volvieron símbolos silenciosos de resistencia y determinación, las dos mujeres que habían desafiado al desierto y a los hombres que intentaron separarlas. Al caer la tarde, divisaron finalmente las primeras señales de la tierra neutral, un valle amplio, protegido por montañas, donde el viento era más suave y la vegetación empezaba a reaparecer. Sus corazones latían al unísono, y aunque exhaustas, ninguna dejó que el cansancio frenara el paso. Sabían que lo que habían logrado hasta ese momento era solo el preludio de lo que vendría.
la confrontación final con las expectativas de los clanes y la oportunidad de sellar su unión frente a todos. Caminando juntas hacia ese lugar, se dieron cuenta de que su viaje no era solo físico, sino espiritual. Cada obstáculo superado había fortalecido su vínculo, cada prueba había reafirmado su amor y cada momento de desesperación les había enseñado que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. El horizonte se teñía de colores cálidos, y con cada paso hacia la tierra neutral, la sensación de triunfo se mezclaba con la esperanza y la certeza de que estaban listas para escribir el capítulo final de su historia. La tierra neutral se extendía ante ellas como un lienzo vivo de libertad y esperanza. Tras días de desierto implacable, tormentas, ataques y obstáculos, Taoma y Ailin finalmente llegaron a un lugar donde podían respirar sin temor. No era solo un refugio físico. Era un espacio cargado de significado espiritual, donde los clanes aliados celebraban el valor, la resistencia y la conexión entre quienes habían demostrado fortaleza y honor. La ceremonia que les esperaba no solo reconocía su sobrevivencia, sino también su amor, un vínculo que había resistido todos los embates del desierto y la adversidad humana. Cuando entraron al Valle Central, las miradas de los presentes se posaron en ellas. Algunos los habían oído susurrar sobre la valentía de las dos novias apaches, otras personas no podían creer que hubieran sobrevivido a los peligros que se contaban en historias sombrías. Pero Taoma y Ailin avanzaron con la cabeza en alto, sus cuerpos marcados por la fatiga y la arena, pero sus espíritus brillando con una fuerza indomable. Cada paso resonaba como un testimonio de que el amor, la determinación y la fe en los propios valores podían superar cualquier barrera. El jefe del consejo las recibió con solemnidad. Sus ojos reflejaban respeto y asombro. Las palabras de bienvenida fueron breves pero llenas de significado. Reconocían que las dos jóvenes habían cruzado no solo un desierto físico, sino los límites de la tradición y del peligro, y que su unión merecía ser celebrada públicamente. A su alrededor, los ancianos comenzaron a colocar piedras rituales y amuletos, formando un círculo sagrado. Las luces del atardecer se filtraban entre los árboles y las rocas, iluminando la ceremonia con un brillo casi mágico, como si el desierto y los cielos estuvieran de su lado. Taoma y Ailin se tomaron de las manos, tal como habían hecho bajo las estrellas al inicio de su viaje. Esta vez, no había temor, ni dudas, ni cadenas físicas que las limitaran. Sus cuerpos estaban exhaustos, pero sus corazones rebosaban fuerza y amor. Cada mirada intercambiada era una reafirmación silenciosa de todo lo vivido. Cada tormenta, cada ataque, cada momento de espera desesperada, todo había construido este instante. Los clanes observaron en silencio, comprendiendo que lo que presenciaban era más que un ritual. Era la culminación de una historia de coraje, sacrificio y unión. La ceremonia comenzó con cantos ancestrales. Los cantos narraban la historia de los clanes, de los guerreros y guardianes que habían protegido la tierra y a su gente, y de los espíritus que acompañaban a aquellos que demostraban valor. Mientras la música resonaba, un viento suave recorrió el valle, llevando consigo aromas de salvia y tierra húmeda. Las llamas de pequeñas fogatas rituales reflejaban sus rostros, creando un efecto que parecía conectar lo físico y lo espiritual, lo pasado y lo presente. Era como si los ancestros mismos celebraran la valentía de las dos mujeres. El momento culminante llegó cuando ambas alzaron las manos y colocaron sus amuletos entre las piedras del círculo sagrado. Al hacerlo, una luz tenue emergió de los cristales incrustados en el suelo, iluminando la cueva y el valle. La ceremonia reconocía no solo su supervivencia, sino su elección consciente de amarse, de caminar juntas y de sostenerse mutuamente frente a cualquier adversidad. Los clanes entendieron que la valentía no siempre se mide en combates físicos, sino en la fuerza de mantener la verdad del propio corazón frente al miedo y la oposición. Cuando la ceremonia concluyó, Taoma y Ailin se abrazaron bajo la luz de la luna, ahora completamente libres. La arena, los rastros del desierto, las heridas y los obstáculos quedaron atrás, lo que importaba era lo que habían construido juntas. Un amor que desafió la adversidad, que resistió tormentas y cadenas, y que ahora era reconocido y bendecido por su pueblo y por los espíritus que las habían guiado. Sus nombres, sus historias y su valentía serían contados durante generaciones, recordando que incluso en los lugares más duros, la fortaleza, el coraje y el amor verdadero siempre pueden florecer. La noche avanzó, pero el valle seguía iluminado por los cantos, las risas y la certeza de que dos almas habían encontrado en la otra su fuerza y su hogar. Y bajo las dos lunas brillando sobre el desierto, Taoma y Ailin caminaron juntas hacia un futuro lleno de posibilidades.